Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Si esto que muchos tenemos como percepción es cierto, volvieron las situaciones de literalmente vacas flacas en Venezuela en materia alimentaria. Nosotros, entre el año 2019, mediados del año pasado, se vivió un lento y tímido proceso de recuperación que se tradujo en al menos 3 semestres de crecimiento económico, y esos 3 semestres de crecimiento económico tuvieron un correlato de al menos unos 5 semestres de crecimiento en los niveles de consumo y acceso a los alimentos de parte de las familias venezolanas. Desde mediados de este año, aproximadamente desde febrero de este año, venimos registrando una contención de la capacidad adquisitiva, y esa contención o estancamiento del crecimiento de la capacidad adquisitiva ya precaria de las familias venezolanas se viene traduciendo en una recomposición o en la aplicación de nuevas estrategias de emergencia. Si bien durante todo este periodo de tiempo vimos una reducción de la desnutrición aguda que puede haberse reducido a la mitad de los niveles que tuvimos en 2019 o finales de 2018, donde llegamos a tener hasta 23% de los niños menores de 4 años con desnutrición aguda severa, y en este momento estamos por encima de 12. Hoy estamos otra vez registrando agudización de la precariedad. Es importante decir que en este lapso de tiempo Venezuela redujo el volumen de personas que padecían hambre según las mediciones o las inferencias que ha hecho FAO, que apuntaban que en 2019 eran cerca de 13 millones, a unos 5 millones de acuerdo al último informe, pero es previsible que en el próximo informe tengamos 1 o 1.5 millones más. Sí, lo que tú estás percibiendo es tal cual como lo estás percibiendo. Tenemos una reagudización de la precariedad alimentaria. Aún no tenemos las velocidades de crecimiento de la precariedad que tuvimos en otras épocas, no tenemos los indicadores que tuvimos en otras épocas, gracias a Dios, pero sí, la incapacidad de las familias venezolanas de generar ingresos suficientes para acceder a los alimentos se está traduciendo en más precariedad. Porque además este es un país extremadamente desigual. Mientras en el quintil más pobre, el 20% más pobre, los 5.400.000 personas más pobres de Venezuela se está destinando hasta $60 en gastos alimentarios por familia, en el quintil más rico, los 5.400.000 venezolanos más ricos están destinados más de 1.300. Este es el país de, mientras 5.400.000 viven en su hogar con $60 para comer, en otros 5.400.000 viven con más de $1.300. O sea que la primera conclusión que podemos sacar es que el abismo, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se ha incrementado. Es la mayor brecha de nuestra historia. Nunca habíamos tenido unos niveles de desigualdad en gasto alimentario como los que tenemos, y esto se viene traduciendo en al menos 2 cosas. La primera es que perdimos la cohesión alimentaria. Hace 10 años, 15 años, 20 años, tú podías recorrer toda la pirámide social venezolana e ibas a encontrar los mismos platos, quizás construidos con marcas diferentes, quizás con aditivos diferentes, pero ibas a encontrarte los mismos platos. Ibas a encontrar el pabellón, ibas a encontrar la típica pasta venezolana con carne molida y baranda de tajada, con queso, lo ibas a encontrar en todos los estratos sociales. Hoy en Venezuela ese elemento común ya no existe, tienes maneras de comer distintas de acuerdo a la ubicuidad social y de acuerdo a los ingresos, porque es evidente que con $60, que es lo que define el 20% más pobre, no puedes comer no puedes comer lo mismo, así sea con alimentos de menor calidad o de menor precio, que lo que puede comer el 20% más rico con 1.300. Y tenemos elementos de desigualdad tan extremos como que el 20% más rico del país puede estar comiendo hasta 4,5 kilos de carne por mes, por persona, mientras el 20% es el 20% más rico, con hasta 4,5 kilos de carne por mes por persona, y el 20% más pobre, unos 150 gramos, en el mismo proceso, en el mismo tiempo. Wow. Qué duro. Ahora, esta brecha incluye aquel momento tan fuerte de mayor precariedad alimentaria. O sea, estamos peor en relación a la brecha, no
como tú dices, pues se están registrando casos de incrementos del tema hambre, pero no a niveles del pasado. Pero me refiero a la brecha. Incluso en aquel momento la brecha era menor. Incluso en aquel momento, en el momento en que esta crisis empezó, la brecha era menor, porque el desabastecimiento se distribuía equitativamente en la sociedad venezolana. Pero hoy tenemos un país que podría tener hasta sobreabastecimiento, porque tenemos un aparato comercial que se preparó para abastecer un país en crecimiento y el país dejó de crecer. De hecho, este país en este momento tiene récord de contexto de producción de huevos. Ya volvimos a tener al menos un huevo diario per cápita por venezolano. Tenemos más de 27 millones de huevos todos los días. Pero entonces encontramos el abollo en donde hay 1.5, quizás 2 millones de huevos que no tienen encaje comercial, porque simplemente las familias no tienen más elasticidad para poderlos adquirir. Y el sector productor de huevos, pollo, cerdo, leche tabulada, pues se preparó para que esto iba a crecer. Uno de los grandes dramas que tenemos ahorita es la vulnerabilidad de las empresas y de los actores del sector agroalimentario nacional, porque se prepararon para una recuperación que no se está dando. O sea, el problema ahorita no es abastecimiento, el problema es que no hay dinero para comprar. El problema ahorita es que no hay dinero para comprar, el problema es que quienes producen y comercializan se prepararon para vender más, porque se esperaba que la gente iba a tener más dinero para comprar y no está sucediendo. Y eso se traduce en que el 20% de puestos de trabajo que genera el sector alimentario, que es el mayor generador de puestos de trabajo dentro de todos los renglones de empleo en el país, estén empezando a padecer nueva precariedad. Porque entonces una empresa que se preparó para colocar 20% más de producción, que se endeudó, que invirtió para que eso sucediera, hoy no está logrando colocar ese 20% más de producción y está teniendo que hacer lo que no hizo en el momento peor de la crisis, que es recortar empleo. Hoy tenemos más precariedad en términos de la reducción del empleo formal que en el peor momento de la crisis. Oye, qué llamativo. Y eso en el pasado, o sea, el tema de empleo no se había afectado como se está afectando en este momento. En este momento la precariedad del empleo y la reducción de los empleos formales es mucho más aguda, es una amenaza mucho más importante que en el año 2017, que fue probablemente el peor año de la crisis alimentaria nacional. Y esto implica que actores o personas o familias que no se incluyeron dentro de las fronteras de la precariedad en aquellos momentos, en este momento están en la amenaza de serlo. Hubo un momento dado en donde quienes entraron en la frontera de la precariedad alimentaria eran fundamentalmente quienes dependían del sector público, bien por vía de las transferencias monetarias de diversos tipos que el Estado hacía a través de las misiones, o bien por ser empleados públicos, y que estaban concentrados en las periferias de las ciudades intermedias. Hoy, a este universo que sigue estando en precariedad, entonces empiezan a tomar un buen número de trabajadores actuales del sector privado que podrían quedar sin empleo. Esto es una radiografía muy preocupante. Ahora, ¿qué tanto ha paliado esta situación de déficit alimentario la ayuda humanitaria que está llegando, si está llegando suficiente? Mira, ha habido una reducción importante de la inversión en ayuda humanitaria en Venezuela. Todo este tema del Venezuela se arregló, todo este tema de los influencers llegando a las zonas de consumo de lujo en las principales 7 ciudades de Venezuela generó una percepción global de que, bueno, Venezuela, que es uno de los países que tiene las peores situaciones humanitarias en este hemisferio, después de Haití, no merecía ser financiada porque Venezuela tenía con qué, y eso se ha traducido en que si en algún momento tuvimos 800 millones, hoy no tenemos ni 300 para financiar la operación humanitaria en el país. Eso se ha traducido en que muchas de las organizaciones que vinieron a cooperar han reducido sus operaciones. Y en este momento en el que estamos padeciendo una de las mayores inflaciones alimentarias en el mundo, no ni siquiera en América Latina, en el que nuestra economía se está volviendo a ralentizar y quizás a caer de nuevo, porque también hay que decir que la crisis alimentaria de Venezuela tiene un trasfondo económico y energético, que necesitaríamos de nuevo un despliegue importante, pues no tenemos la prioridad y no tenemos los recursos, los actores humanitarios, mucho menos el Estado venezolano. Claro, me imagino que los actores humanitarios, al ver, o sea, se dejaron convencer por esta aparente burbuja que hemos visto, pues que no, con el paso del tiempo no es tal. Ahora, ¿qué tanto también? Es importante decir algo. Sí, cuéntanos. Esta burbuja nunca fue burbuja, simplemente es la desigualdad. Este es un país donde, al menos aquí en el ámbito del área metropolitana o de los estados Caracas,
Dentro del mismo estado Miranda, tú tienes contigo dos municipios que te ejemplifican lo que sucede. Por un lado tienes al municipio Latillo, que es probablemente el municipio con la mayor capacidad adquisitiva, tomando en cuenta la población que allí habita, y hay un contiguo cruzando unas montañas, pero vecino fronterizo, pero vecino en términos territoriales, está el municipio de Paz Castillo, que es probablemente el número 1 o el número 2 en precariedad alimentaria de la región capital. Esto es lo que sucede. Mientras en unos lugares hay gente que está en el borde de morir o tiene máxima precariedad por hambre, muy cerca hay gente que tiene condiciones para vivir con lujo. Esto es normal. Mientras se daba aquella gran hambruna de Etiopía, la de la imagen del niño frente al samuro que se lo quería comer, en los restaurantes de lujo de Addis Ababa, la capital, había gente comiendo. Esto es normal. Lo que no es normal es que se pretenda hacer ver que el consumo de lujo permite hacer ver que la otra situación no existe. Ahora, la otra pregunta que es clásica sobre este tema, ¿qué tanto ha afectado el bloqueo que no tiene actualmente Venezuela o las sanciones? Pues el gobierno no habla de bloqueo, habría que hablar de sanciones. ¿Qué tanto ha sido el peso? Mira, es como que nos pongan, es como que a una persona le corten la pierna y luego esa persona tenga una muleta y alguien le quite la muleta. ¿Quién es más responsable? ¿Quién cortó la pierna o quién quitó la muleta? Definitivamente en Venezuela tenemos que ponderar bien las razones subyacentes de nuestra crisis o los trasfondos de nuestra crisis, y al menos el 80% de las razones que han creado esta crisis, que se ha traducido en una emergencia humanitaria compleja en Venezuela por vulnerabilidad alimentaria, no corresponden a las sanciones. Un dato concreto: las sanciones empezaron, o el proceso que llevó a las sanciones empezó en 2015, y ya en 2015 Venezuela había perdido el 50% del PIB, y ya en el 2015 teníamos 15% de los niños padeciendo desnutrición aguda. Y empezaron a sentirse con fuerza en el año 2019, que es precisamente el año cuando empiezan a revertirse, al menos temporalmente, las tendencias y empieza a caer. Es decir, no hay un correlato, al menos del storytelling, al menos de la línea de tiempo, entre la aplicación de las sanciones y el crecimiento de la vulnerabilidad alimentaria en Venezuela. Yo diría que responde más a factores endógenos, a factores de las políticas públicas implementadas en el pasado, a la destrucción de la confianza para la inversión y la creación de empleo, la generación de riqueza en el país, y a la desestructuración de parte del sistema alimentario nacional. El elemento que predomina, al menos en 4/5 partes de los elementos a considerar, es la existencia de la situación actual en términos alimentarios. ¿Qué estrategias alimentarias está asumiendo los sectores más vulnerables? Mira, hay un proceso en el momento que además ha sido acompañado inteligentemente por los actores industriales y productivos nacionales, que es un proceso del incremento de la presencia de productos con marcas blandas o de menor precio debido a prescindir de elementos de calidad tradicional. Elementos como que en Venezuela creció el consumo de harina de maíz precocida, traccionado por la presencia de harina de maíz amarillo, que era un producto que en el 2012 era menos del 3% del consumo, y hoy puede ser más del 30%. Es decir, la gente está comprando productos más económicos y se están proveyendo desde los sectores productivos productos más económicos, y eso está permitiendo que la capacidad adquisitiva pequeña que existe se optimice en mayor volumen de compra, ¿no? Eso es un primer elemento. Hay menores precios en algunos productos, hay menores precios en harina de maíz precocido, hay menores precios en huevos, hay menores precios en embutidos, producto esto que te describía. Esta es una estrategia que el sistema alimentario ha implementado. Por otro lado, las familias venezolanas tienen una estrategia de emergencia tradicional, que es recurrir al consumo de tubérculos cuando su capacidad adquisitiva merma. El consumo de yuca sigue siendo importante. Hay un dato que para mí se ha convertido como un marcador trófico, y es que cada vez que en Venezuela hay un crecimiento atípico por encima de la desviación media de yuca, es porque estamos teniendo una activación de problemas en capacidad adquisitiva. Entonces la gente deja de comer arroz, la gente deja de comer pasta, la gente deja de comer harina de maíz precocido y empieza a comer yuca por un elemento clave, y es que aunque la yuca es más pobre en términos nutricionales integrales, genera saciedad más temprana con menores volúmenes. Entonces, esto es parte de las estrategias que la gente ha implementado, y otra de las estrategias tradicionales es la reducción de las raciones. En Venezuela, y esto me adelanta una pregunta que podrías hacerme, en Venezuela el gran tema no es cuántas veces come la gente, sino cuál es el tamaño y el peso de las raciones que la gente come cada vez que come. ¿Y se está viendo una merma de las raciones?
Las raciones, la desigualdad te explica y implica todo este tema. Tú puedes tener raciones cercanas a los 800 gramos y al kilogramo en el 20% más rico, y puedes tener raciones que no superen los 300 gramos en el 20% más pobre. Eso por un lado, cuando lo vemos en términos de pesos netos, 300 gramos contra un kilo. Y por el otro lado, la composición. Puedes tener raciones en el 20% más rico, donde el 50% de la carga es proteína animal y un 20% de proteína vegetal, mientras en el 50% más pobre no vas a encontrar proteína animal y vas a encontrar un 15% de proteína vegetal. Mira, eso te cuento algo. La mayoría de los que están aquí trabajan en comunidades, en organizaciones que están dentro de las comunidades. Y hay una pregunta interesante que hace Ana desde Lara. Dice, ¿cómo podemos contribuir desde nuestras organizaciones para ayudar a quienes están sufriendo las consecuencias del hambre? Mira, lo primero es que entendamos la relación centro-periferia del hambre, la ubicuidad del hambre. El hambre en Venezuela no es rural, pero tampoco es urbana de alta densidad. Tú dices una cosa muy cruel que hoy hace unos años en las grandes ciudades como Caracas, cuando alguien preguntaba sobre el fenómeno de la gente buscando comida en la basura, siquiera hay comida para comer, siquiera hay basura para comer. Es decir, en Caracas, alguien que no tenga que comer, hurga en la basura y va a conseguir algo. El problema está donde ni siquiera hurgando en la basura vas a conseguir algo. Y eso está sobre todo en torno a ciudades intermedias como el Sarayá, como puede ser La Victoria, como puede ser Villa de Cura, como puede ser Huigüe, que es una ciudad que tiene una alta vulnerabilidad alimentaria en su entorno. El primero es la identificación geográfica en dónde está la mayor vulnerabilidad, porque de esta manera vamos a ser más eficientes atendiendo a quien de verdad más lo necesita. Lo segundo es enfocarnos en los pocos recursos que podamos tener en el desarrollo de medios de vida. Nada hacemos entregando una arepa hoy o un sancocho los domingos porque la gente come todos los días. Haremos mucho más entregando menos, pero ayudando de verdad a grupos de personas a que puedan trascender su situación, creándoles condiciones para que ellos puedan o producir sus alimentos o a la par de producir sus alimentos generar ingresos para vivir. Esto es clave. Entender que la crisis venezolana es una crisis de ingresos. Esto no es un problema de que en Venezuela falten alimentos. En Venezuela hay alimentos suficientes y si hubiese un incremento de la demanda tenemos como abastecer al país. El problema en Venezuela es que la gente no tiene capacidad para ir a donde venden los alimentos y adquirirlos. Entonces, enfocarnos en ver cómo ayudamos a la gente a generar ingresos nos parece a nosotros que es lo trascendente. Por ejemplo, que muchas de las organizaciones que están aquí lo hacen. Por ejemplo, los instruyen en oficio, los enseñan a hacer pan, los enseñan talleres de peluquería, cosas que puedan ayudar a que la gente pues genere ingresos por otras vías. Esa pudiera ser una forma para ayudar a las comunidades. Esa ser una forma, y en el caso de las comunidades periurbanas, que es donde está concentrado el grueso de esta vulnerabilidad, el desarrollo de corredores de huertos donde las familias puedan producir 40% de sus necesidades y vender una parte de eso y obtener ingresos. Hay experiencias bellísimas como una que está en una comunidad que se llama La Mata, en las adyacencias de la población de Yares, que es una de las zonas más vulnerables de la región capital, donde de esas comunidades que habían perdido el know-how agrícola lo volvieron a adquirir y a través de una larga red de huertos hoy han creado un mercado en el pueblo y por un lado consumen parte de lo que producen y por otro lado lo venden a unos precios que les permiten a ellos obtener ingresos y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones plenamente urbanas. Es decir, lo que tenemos que intentar es que estas familias se incorporen a la generación de riqueza y que en la medida de lo posible esa incorporación a la generación de riqueza, si el entorno lo permite, también les permita incorporarse a la producción de parte de sus alimentos. Porque de nuevo, la ubicuidad de la vulnerabilidad es importante. El grueso de esta vulnerabilidad, como te decía, está en donde termina lo urbano y empieza a visualizarse lo rural. No es rural, es urbana, pero es una urbanidad de menor densidad. Y hay que decirlo también, por cruel que suene, el pobre más pobre de una ciudad como Caracas está en una situación mucho mejor que el pobre medio de una ciudad como Sarayave. Entonces, enfoquémonos donde esté la mayor vulnerabilidad, es un mensaje que para nosotros es importante. Y lo hacemos, nosotros participamos también en operaciones de asistencia. A ver, hay claridad de la población más vulnerable, de los alimentos que pueden proporcionar calorías, calorías útiles,
que pueden alimentarlos bien, o habría también o se puede orientar en torno a los alimentos que sean más económicos, pero que aporten más nutrientes? Sí, lo que estaba apuntando es un poco a los esquemas de nutrición molecular, a la configuración en torno a los aminoácidos presentes en los alimentos que la gente tiene acceso y los costos. Sí, nosotros creemos que la gente tiene algo de cultura de eso, pero en la medida que los empecemos a educar y a transferirles conocimientos en esa dirección, ayudaremos a mejorar las cosas. Por ejemplo, si lográsemos que la gente consumiera un mayor número de granos cocidos en forma fría, incorporados en sus ensaladas, pues lograríamos una mejor absorción de las proteínas de origen vegetal que con el grano cocido, caliente. Si lográsemos que la gente lograse armar platos con los alimentos presentes con equilibrio de aminoácidos o de micro y macronutrientes presentes. Por ejemplo, el recetario nutricional que tiene Kanye, que es una organización de Polar, es bastante útil en esto. Creo que, y es parte de lo que nosotros hemos visto y en lo que hemos incidido, en que es necesario ir mucho en esa dirección, enseñar a la gente a comer lo que está allí disponible. Por ejemplo, en muchas zonas semiáridas venezolanas no ha habido nunca tradición del consumo del nopal, que es la misma tuna, tanto de la fruta como de la planta. Pero si los enseñásemos tendríamos un superalimento ya a disposición, por ponerte un ejemplo. Sí, mira, desde el Táchira, Construyendo Conciencia, dice un representante lo siguiente, un saludo desde el Táchira, dice lo siguiente: la población más vulnerable acude a donde los productores del campo y ayuda a recoger las cosechas, y ellos reciben como paga parte de los productos cosechados para solventar así sus alimentos. Bueno, sí, seguramente pues una estrategia en estas zonas rurales. El tema es como decía Edison, de estas zonas que están entre lo rural y lo urbano, ¿no? Ahí precisamente en la periferia de las ciudades. Por eso la vulnerabilidad está allí. Este es otro de los errores que ha cometido la operación humanitaria, en mi opinión, lo hemos visto mucho, y es que el patrón global dice que siempre las poblaciones rurales son las que están en mayor vulnerabilidad. En el caso venezolano no, porque esta situación alimentaria nuestra no responde a un desastre climático, no responde a un conflicto armado, sino que responde a un colapso económico. Estamos hablando de un país que perdió 70-80% de su PIB, y esto se traduce en el empobrecimiento desigual de la población. Los pobres se empobrecieron más que los que más tenían. Y ese empobrecimiento más agudo de los pobres es lo que se traduce en esta situación alimentaria. Al ser nuestra crisis distinta en origen, la ubicuidad de los vulnerables es distinta. Una persona rural tiene, debido a las bondades de la tierra venezolana, del bioma, del clima, condiciones para alimentarse, para poder tener 1.900 calorías, con toda la precariedad de diversidad que pueda tener. Pero una persona periurbana no lo tiene, porque está acostumbrada a ir a un centro de consumo, a un centro de venta a comprar, y no tiene hoy. Edison, a ver, ¿qué tendría que hacerse para revertir esta situación? Mira, la reversión de la situación de precariedad alimentaria venezolana está en el plano macroeconómico. Lo único que puede revertir la vulnerabilidad alimentaria en Venezuela es que la economía crezca. Es que los venezolanos podamos estar en unos niveles de ingreso per cápita por encima de los $3.500, y hoy estamos por torno a 2.200 y 2.300. Es que podamos multiplicar por 1, por 2 o por 3 el PIB nacional, y que esto permita que la capacidad adquisitiva general de los venezolanos y sobre todo de los más pobres se incremente. Solo el incremento de la capacidad adquisitiva de la gente va a mejorar las cosas. De hecho, los programas que más han tenido éxito en materia de asistencia a las poblaciones vulnerables son precisamente esos que incrementan la capacidad adquisitiva. Dentro de esto hay que reconocer que el Estado venezolano tiene un éxito moderado con el llamado Sistema Patria, que son transferencias monetarias que en el caso del 40% más pobres suman hasta $20 por hogar. Que suena poco para quienes no pertenecemos al 40% más pobres, pero estamos hablando de hogares donde se gasta $60 en alimentos. Y cuando te gastas $60 en alimentos y el Estado pone 20, entonces la cosa se pone determinante. Claro. Están llegando dos preguntas. Una de César Bastidas, de la parroquia El Carmen, municipio Barinas, estado Barinas. ¿Se maneja alguna estadística de la pobreza extrema? ¿Existe alguna institución nacional que esté llevando estas estadísticas de la pobreza?
Existen múltiples estudios, están los estudios de la COVID que surgen una vez al año, están las mediciones de la consultora que llevan temas económicos. Nosotros medimos pobreza alimentaria y los datos nuestros nos apuntan a que en pobreza alimentaria, que es una mezcla de indicadores de no poder adquirir todos los alimentos que se requieren y la no diversidad de lo que se requiere, de lo que se adquiere, e implicaría que el 60% de la población venezolana está en pobreza alimentaria y que en torno al 30% está en pobreza alimentaria extrema. Es decir, que este 30% del que te estoy citando son personas que están comiendo un volumen de alimentos a lo largo del mes que no supera una diversidad de 15. Es poco medición de esto, y que están por debajo de las 1.900 calorías por mes según las estimaciones disponibles. Pero sí hay datos. Hay una cosa que hay que decir, que es que el Estado venezolano, a pesar de que no publique los indicadores, sigue contando. Nosotros que tenemos alguna capacidad de interactuar con ellos, hemos tenido la posibilidad de ver sus datos, son bastante precisos. Ellos saben qué está pasando, la capacidad de contar del Estado venezolano está allí. También hay que decir que el Estado venezolano, a través de la SUNAGRO, tiene un escenario claro y actualizado día con día de cuántos alimentos hay en Venezuela y dónde se están distribuyendo y expendiendo. Es decir, el Estado venezolano sabe qué está sucediendo, tiene instrumentos para reaccionar, pero lamentablemente el gran tema en Venezuela es que la economía no responde. Y mientras no responde a la economía, la vulnerabilidad estará allí, porque esta no, como te decía antes, esta no es una crisis que se debe a una gran sequía, esta no es una crisis que se debe a una guerra, esta es una crisis que se debe al colapso de la economía. Y este colapso de la economía también quiero reiterar que no responde a razones exógenas, no responde fundamentalmente a sanciones, responde a lo que ni este país se hizo antes de 2012 o antes de 2014, y que en el caso de las sanciones el impacto fundamental es que obstaculizan la recuperación, pero no crearon la crisis. Sí, Oscar Santiago, ya para finalizar, ¿cree usted que el programa del gobierno, el CLAP, resuelve el problema alimenticio básico? Mira, nunca ningún programa de asistencia alimentaria resolverá los problemas alimentarios de la gente, porque lo único que resuelve el problema alimentario de la gente es que la gente tenga capacidad de ir al sistema comercial y adquirir sus alimentos. Eso hay que tenerlo claro. La autonomía de las personas es lo único que resuelve estas crisis. Ahora, el caso del plan, estamos hablando de un programa que fluctúa entre el 30 y el 40% de los hogares recibiéndolo mes a mes. Son tres renglones de programa, el llamado Plan Hogares, que es este que te estoy diciendo que va entre el 30 y el 40% de los hogares, y que asigna unos entre 8 y 8,5 kilogramos de alimentos, fundamentalmente alimentos procesados, y que en este momento podría estar suministrando un 30% de la harina de maíz precocida, que en este momento podría estar suministrando un 20-22% de la pasta que se consume, y que en este momento podría estar suministrando un 20% del arroz que se consume. Es decir, en términos de la base calórica, el CLAP es importantísimo. No es importante en la diversidad de alimentos general, pero en términos de la base calórica de los venezolanos, el CLAP es muy importante. No resuelve, pero en el caso del 40% de los más pobres, alivia la precariedad. En el caso del llamado plan laboral, que es el que reciben los empleados públicos, nuestras mediciones apuntan a que la mitad de los empleados públicos reciben una bolsa o un combo alimentario por mes, y esto también entonces viene a aliviar la situación alimentaria de 4 o 5 millones de venezolanos. Es decir, estos programas no resuelven, pero alivian, y son muy bien valorados por los más vulnerables, entre otras cosas porque también hay que reconocer que ha habido unas mejoras en la calidad, y también porque han inducido cambios en los patrones de consumo de los más vulnerables. En este país, por ejemplo, no se consumía harina de maíz amarillo, y ahora, gracias al CLAP que lo introdujo, la gente va a la bodega, al espacio donde compra, y compra harina de maíz amarillo, que es una harina que se vende a 0.80, mientras la harina de maíz blanco se vende a $1 o $1.10. Hablando de las estrategias. Bueno, Edison, conclusión de esto, el hambre, bueno, sigue allí, es como un gran fantasma, sobre todo en los sectores más vulnerables, y me queda claro el tema de la desigualdad, que es bastante paradójico, porque, bueno, supuestamente estamos en un gobierno que dentro de su proclama es precisamente procurar la igualdad entre todos, así que hay allí pues una deuda social con el pueblo venezolano. Me suscribo a la totalidad de lo que acabas de decir, y estamos ante la paradoja de que el llamado gobierno de los pobres
ha creado la mayor desigualdad entre los pobres y los que tienen en toda nuestra historia. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias a Edson Arciniegas, él es experto de seguridad alimentaria, por haber estado con nosotros, y por supuesto a ustedes, amigos, que nos sintonizaron, todos ustedes que nos aportan sus interrogantes, preguntas, y también sus consejos, y también lo que observan en las regiones, que para nosotros en Venezuela Adentro es importantísimo, que ustedes sean los ojos de las regiones y que puedan informar pues desde allí qué está sucediendo en cada uno de los sitios donde ustedes están. Nuevamente gracias y nos escuchamos la semana que viene. Estén pendientes además de nuestro reporte VEA y por supuesto de nuestras redes @V_Adentro. Chao, pásenlo bien. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.